Muy buenas noches, muchachos. Se les extraña. De verdad que este tipo de clases no es de mi pasión. Me encanta estar en contacto con ustedes. Pero bueno, nos toca desarrollar el tema de la materia de sucesiones. Es una materia bastante interesante. Solamente se ve en este semestre. Y bueno, procuremos que nos rinda el tiempo. Esta materia está en el Código Civil desde el artículo 807 hasta el 1132. Y bueno, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Vamos a ver hoy el tema 1, que es muy cortico, cuyo contenido es el siguiente: el concepto de sucesión por causa de muerte, el derecho hereditario, las clases de sucesión por causa de muerte y los principios de la sucesión universal. ¿Okay? Ese sería el tema 1. Y el tema número 2 lo vamos a ver para la primera parte, que son unos conceptos, que es el concepto de herencia, el concepto de derecho hereditario, derecho, obligaciones y acciones del heredero. Esto es una materia bastante pequeño, no es muy importante, pero el tema 2 prácticamente es el que se hace más largo de todo el programa, porque tiene los momentos de la sucesión y empieza desde la apertura hasta la partición, y la partición, si revisan su programa, es el tema 16, o sea que el tema 2 termina cuando termine el tema 16. Bueno, entonces del tema 2 vamos a ver nada más esa parte. Y bueno, comencemos pues para ver cómo podemos nosotros desarrollar nuestro programa. Sucesión por causa de muerte, y especificamos por causa de muerte porque puede ser una sucesión en un dominio y no por causa de muerte. Sucesión por causa de muerte. Entonces, es la transmisión del patrimonio, tanto de derechos como obligaciones transmisibles. Estoy aclarando esa palabra porque solamente se transmite lo que se puede transmitir, ¿ok? Y se transmite una cosa o una alícuota del patrimonio. Y cuando digo patrimonio, tienen que tener cuidado que estoy hablando de deberes y derechos, de activos y pasivos. Eso es lo que se transmite. ¿Okay? Bueno, entonces veamos. En el caso de los tipos de sucesión, pues según la forma como se designan los causavientes, que son, vamos a ver que hay dos tipos de sucesión. Entonces la primera es porque la que determine la ley, y la segunda es la testamentaria. En el caso de la disposición de ley se denomina apintestato y la otra es testamentaria. Cuando es testamentaria, pues puede ser a título universal o puede ser a título particular. Solo que cuando es a título universal, al causaviente se llama heredero, y cuando es a título particular, al causaviente se le denomina legatario. Vamos a detener un poquitico aquí en esto porque es importante. ¿Qué significa título universal? ¿Qué significa título particular? Por ejemplo, si tengo un patrimonio y hay dos herederos, por ley se sobreentiende que la herencia se transmite mitad para cada uno. Eso es a título universal. La pregunta es que vamos a picar por la mitad todas las cosas. No. Eso es una comunidad donde el 50% es mío y el 50% es del otro heredero. Pero ¿cuál mitad me corresponde? No, me toca la mitad de cada piedra, la mitad de cada tornillo, la mitad de cada cuadro, la mitad de cada pared. Todo eso es por alícuotas. ¿Okay? Hay una comunidad allí. Mientras tanto, cuando es a título particular, el causaviente se llama legatario, no heredero. Muy importante la separación, porque el legatario es casi un acreedor del heredero. Y si hay que pagar algo, lo paga el heredero. Entonces vamos a ver qué sería un legatario. Para empezar, el legatario solamente existe en las sucesiones testamentarias. Las sucesiones por disposición de la ley son todas a título universal, o sea que ahí nada más hay herederos, pero cuando es testamentaria puede haber herederos y puede haber legatarios.
Entonces, por ejemplo, yo quiero que la casa que tengo en Margarita le quede a mi hermana, por ejemplo. Y entonces digo, bueno, la casa de Margarita se la dejo a mi hermana Petra. Y todo lo demás que se reparta a intestato. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa de Margarita le toca a una persona y lo demás se va a repartir como un todo. Como un todo. Entonces, quiere decir que cada quien va a tener una porción, pero no sabe qué porción porque es una comunidad. Entonces, si es a título particular, hay que nombrar la persona y el bien. Pueden nombrarse dos personas para un mismo bien. Por ejemplo, la casa de Margarita se la dejo a mi hermana Petra y a mi sobrino José. Los dos son dueños de eso. Se convierten en comuneros, porque yo no dije qué parte. ¿Okay? Al nombrarlos y no decir qué parte, se sobreentiende que son partes iguales. Entonces para hacer una disposición testamentaria a título particular, hay que especificar qué bien y qué persona. Qué bien y qué persona. ¿Ok? No se los olvide. Y a título universal, simplemente le dejo a fulano el 30% de la herencia, al otro el 20% y el otro el 50%. Ajá, pero ya va. El 30%, ¿qué es? El 30% de cada cosa, el 20% de cada cosa y el 50% de cada cosa. O sea, ahí hay una comunidad. O sea, cuando es a título universal, hay una comunidad. Cuando es a título particular, puede sí o no existir la comunidad si se nombran dos o más legatarios. ¿Okay? Bien, procedamos. Vamos a seguir y vamos a ver qué es la herencia. La herencia es todo el patrimonio del decuyus, incluyendo las relaciones jurídicas considerados como una universalidad, tanto el patrimonio como las relaciones jurídicas. Esa parte de relaciones jurídicas la vamos a explicar un poquitico más adelante. Yo prefiero saltarme ese párrafo que está allí y continuar con el siguiente, que son los principios de la sucesión universal. El primero es que el heredero continúa la personalidad jurídica del causante. Quiere decir que yo soy el que compra, yo soy el que vendo, y cuando yo me muero, mis herederos son los que van a comprar y son los que van a vender, son los que van a pagar, son los que van a cobrar. Yo continúo con la personalidad jurídica del que se murió. ¿Okay? Me convierto en acreedor de los deudores del decuyus, me convierto en deudor de a quien le debía el decuyus. ¿Okay? Entonces, esa es la personalidad jurídica. Se adquieren los deberes y derechos. Y se acuerdan que personalidad jurídica es la medida en que la persona o el ente adquiere deberes y derechos. La personalidad jurídica de un ser humano comienza cuando muere y termina comienza cuando nace, y termina cuando muere, lo cual quiere decir que cuando muere hay una ficción de la ley que los herederos van a continuar la personalidad jurídica de él, pero no en nombre de él, sino en nombre de la sucesión de él. Bien, el segundo principio de la sucesión universal es la unidad del patrimonio hereditario. No se dije derecho que yo tenga 5 herederos, dije herederos, no dije legatarios, no se confunda. Cuando tengo herederos, entonces yo no he nombrado ni el bien, ¿okay?, ni la persona, sino le dejo a mis herederos todo. Entonces hay que repartirlo en partes iguales. O el 20% a Luis, el 30% a José y el 50% a Luisa. Ajá. Pero el porcentaje no le da el dominio de ninguna parte en especial, hasta que no se haga al final la partición. Entonces tenemos hasta ahora dos principios, que es el de la continuación de la personalidad jurídica, el segundo de que el patrimonio es una sola unidad y que no se va a partir hasta que no hagamos partición, por supuesto, no se va a partir, y que cada quien va a tener una alícuota del total. Número 3, que pueden consistir las sucesoras a título universal, a título particular, y es lo que les puse el ejemplo. Le dejé la casa a una persona y lo demás que se reparta a la ley. Entonces, si lo reparte con la ley a título universal, y si es la casa, nombre la casa y la persona, es a título particular.
O sea, hay legatarios y herederos. También puede suceder que yo diga, bueno, la caja se la dejo a fulano, el 20% de lo demás lo dejo Pedro, el 50% José y el otro 30% fulano. Fíjense bien que estoy dando porcentaje, pero no entiendo qué bien, sino el 20% de lo que queda, el 30% de lo que queda y el 50% de lo que queda le corresponde a las personas que nombré. A pesar de que estoy identificando a la persona, no estoy identificando el bien, sino nombrando una alícuota. Esos son herederos, o pueden ser herederos. Y los otros son, cuando nombro el bien y la persona específico, no son herederos, son legatarios. Bien, veamos. El cuarto principio es que el heredero continúa las relaciones jurídicas del causante. Esta parte es bien importante para nosotros, abogados, porque resulta que si el del causante en vida iba a demandar a alguien, yo puedo como heredero demandarlo, porque yo continúo con esa relación jurídica. Si él era sencillamente iba a ser demandado, pues me van a demandar a mí como heredero. Entonces, las relaciones jurídicas se refiere a relaciones en tribunales. Yo continúo con las relaciones jurídicas que él tenía establecidas o que él pudo establecer. Bien, bueno, entonces, en definitiva tengo yo que continuar como heredero las relaciones jurídicas de mi causante. Y el quinto y último, que el patrimonio del causante y el heredero se confunde, que si es una sucesión a título universal pura y simple, entonces el patrimonio del heredero y el patrimonio del de cuyo se suman y se pone una sola masa. Eso tiene ventajas y desventajas. La principal desventaja es que se puede estar pagando deudas del heredero con patrimonio del de cuyos, y los acreedores del de cuyos se pueden quedar sin cobrar su deuda. Entonces, o pueden venir demasiadas deudas y va a tener el heredero que pagar las deudas de la herencia con su patrimonio. Pero el principio dice que si es una sucesión a título universal, los patrimonios se confunden. Bien, a ver, derecho hereditario. Aquí es donde vamos a tratar el párrafo eso que me salté. El derecho hereditario es el conjunto de normas y disposiciones legales que regulan las relaciones entre el patrimonio de una persona que ha muerto y los causahabientes que determine la ley o que determinó el mismo causante cuando hizo un testamento. Entonces, es importante bien entender que el derecho hereditario lo que va a regir es las normas que rigen ese tipo de relaciones. ¿Ok? Bien, veamos. Aquí es donde el párrafo que me salté, que la doctrina ubica el derecho hereditario en el derecho privado. La cuestión es que el derecho privado establece que la voluntad de las partes va por encima, es lo que se privilegia. Yo de verdad difiero mucho de eso. Cuando fíjese, a intestato quien designa eso es la ley. No puede haber que los herederos digan, no, pero yo quiero repartirme tanto fulano. No, el patrimonio se va a repartir de acuerdo a como determine la ley, y la persona que no esté conforme puede ir a la ley y pedir ir a un tribunal y pedir que se aplique la ley. Por lo tanto, no es de derecho privado. Los herederos no podrían ser. Y si es testamentario, pues entonces tenemos otro problema, porque el testador tampoco puede hacer lo que le da gana, porque hay una imagen en derecho sucesoral en Venezuela que se llama la legítima, que está protegida. Entonces ya veremos lo que es la legítima, pero lo que le quería explicar con esto es que no es de derecho privado, que ni los herederos pueden hacer lo que quieran cuando es por la ley, ni tampoco el mismo de cuyos puede repartir sus bienes como a él le dé la gana, porque está restringido por una figura que se llama la legítima, que es de derecho público, es de orden público, no se puede violar. Entonces, por eso es que yo no estoy muy de acuerdo que sea derecho privado. Para mí es un híbrido entre derecho privado y derecho público. Me parece que esto es mucho más de derecho público que de derecho privado, pero bueno, cuando yo les pregunte a ustedes podrán contestar de derecho privado, explicándome por qué es derecho privado, que no sea porque lo dice la doctrina. Tiene que explicar por qué es derecho privado, por qué la voluntad de las partes está por encima de todo, o porque es de derecho público, o porque es un híbrido entre ambas. ¿Ok? Pero asuman su criterio como futuros profesionales del derecho y tengan que tener su criterio propio, no el mío,
piensen, razonen y vean a ver si pueden ustedes tener un criterio diferente. ¿Okay? Bien, entonces, derechos y obligaciones de herederos. ¿Okay? Entonces los herederos adquieren las cosas, los derechos y obligaciones transmisibles del causante. Otra vez, la palabra transmisibles allí, porque no el heredero cuando el de cuyos cuando muere no transmite todo. Por ejemplo, su cualidad de esposo no la transmite, su cualidad de hijo tampoco la transmite, su cualidad de padre tampoco la transmite. O sea, las relaciones familiares no se transmiten. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de que solamente se transmite lo que es transmisible, no todo es transmisible. Entonces no se puede afirmar que lo transmisible son los derechos patrimoniales y tampoco que no se transmiten lo que son obligaciones personales, porque hay algunos patrimoniales que no se pueden transmitir y algunos personales que sí se pueden transmitir. Entonces vamos a ver qué cosas sí se pueden transmitir como ejemplo y qué cosas no. Por ejemplo, no se puede transmitir los derechos y obligaciones de la familia, o sea, como padre, como hijo, como esposo. Se transmiten el usufructo, el uso de la habitación, si se constituye vitalicio. Nosotros dijimos que si era vitalicio se extingue con la muerte, entonces no hay transmisión. ¿Okay? El poder otorgado al causante o por el causante se termina cuando muere. Es decir, si alguien le dio poder al causante, ese poder no cae como poderdante sobre los herederos. Una vez que muere el poderdante original, los herederos no asumen el papel de poderdante con el poder que dio. Por ejemplo, a mí me dio el poder una persona que murió, entonces yo funjo como abogado de los herederos. No, ellos tendrían que darme un nuevo poder como herederos. Y al revés. ¿Okay? En el caso de que sea el causante el que dio poder, o al que le dieron poder, entonces cuando el de cuyos muere, que él era el apoderado, los hijos no pueden decir, bueno, ahora como fulano le dio poder a mi papá, entonces ahora yo soy el apoderado. Nosotros somos los apoderados de esa persona. No, el poder se extingue con la muerte del que da el poder. ¿Okay? Bien. La obligación de dar alimentos o derecho a recibirlos tampoco. O sea, si el de cuyos tenía un derecho a que le dieran una pensión de alimentos al él morir, los herederos ni la pensión de alimentos no me la van a seguir dando. La respuesta es no. Y tampoco si él tenía la obligación de dar alimentos a alguien al él morir, esa obligación también se extingue. ¿Okay? No es transmisible. El arrendamiento, si mi papá tenía algo arrendado y se murió, el hecho es que, bueno, ok, ahora me toca arrendármelo a mí, pues no, señor, el contrato de arrendamiento no se hereda tampoco. Entonces estas no son transmisibles, hay muchas más, pero era un ejemplo para que tuvieran que no todo es transmisible. ¿Okay? Ok, ahora vamos a las que sí son transmisibles, son quizás más fáciles porque son poquitas. El patrimonio del causante, o sea, todos los activos y pasivos que él tenga patrimoniales son transmisibles. ¿Okay? La cualidad de demandado o demandante, o sea, es una relación jurídica. Ya sabemos que hay un principio que los herederos continúan con las relaciones jurídicas del causante. La acción de desconocer la paternidad, fíjense que esta es algo personal, es decir, él tenía el derecho de desconocer que fulano era hijo de él, no lo desconozco, entonces los herederos pueden hacer esa misma acción, negar que fulano era hijo de su papá. ¿Con qué intención? De que él no herede, por ejemplo. Pero también puede ser al revés, que el papá estaba peleando la paternidad de otro, o sea que yo sí soy hijo de él, aunque los herederos pueden seguir con esa relación, reclamando que su padre era hijo de esa persona. ¿Con qué intención? Pues que cuando esa persona fallezca, ellos heredan, así como podía haber heredado su padre si era el que era sobrevivía. Entonces, bueno, fíjese, esos son transmisibles y hay unos que son patrimoniales y otros que no lo son. Entonces hay que tener cuidado que no decir que los únicos que son transmisibles son los que son patrimoniales, que constan de dinero y bienes. No, hay relaciones personales que son transmisibles, muy poquitas, y otras no. Por ejemplo, eso de la paternidad
y la relación para solicitar la relación jurídica para desconocer una paternidad o para exigir una paternidad, esa es transmisible. Bien, entonces, a ver, la legítima. El usufructo, el uso de la habitación es transmisible porque si se constituyó por 20 años y la persona se murió a los 5 años, quedan 15 años de usufructo de uso de habitación y eso es transmisible. La posesión legítima también es transmisible, y esta parte la vimos el semestre pasado cuando dijimos que si el de Cuyos tenía 19 años, basta que yo tenga un año más para tener entonces el tiempo necesario para la usucapión. Esa posesión que yo adquiero por herencia es lo que llamamos nosotros el semestre pasado posesión civilísima. ¿Okay? Bien, ¿qué acciones puede ejercer el heredero? Pues la única acción que yo les puedo decir, hay otras, pero esta es la más importante, que es la petitio hereditatis. La ejerce el heredero, ¿okay? Contra quien disputa su título heredero. O sea, otro dice, no, heredero no eres tú, soy yo. O quien no lo reconoce como heredero. O sea, yo no estoy disputando que tú eres heredero o no, pero a ti no te voy a entregar el bien porque yo no creo que tú seas heredero. En cambio los otros, el primero, el que le disputa el título de heredero es que él se cree que el heredero es él. Entonces debe ejercer la acción petitio hereditatis. Si se acuerdan bien, en una de las últimas clases del semestre pasado, yo le dije que habían acciones como la petitoria, negatoria, que cuando uno la ejercía, uno tenía que decir al juez, ejerzo una acción petitoria negatoria. Y tengo que nombrarla porque el juez, cuando uno le enumera la acción, él dice, va a ver cuáles son las condiciones para poder ejercer la acción y ver si uno las tiene, tanto la parte activa como la parte pasiva. Okay, entonces aquí también cuando uno va a ejercer una acción contra alguien que me está desconociendo como heredero o que tiene el bien creyendo que él es el heredero, tengo que decirle al juez, ejerzo la petitio hereditatis, tengo que nombrar la acción, porque si no, la acción no es reconocida, no es admitida. ¿Okay? Bien, y la ejerce contra quien, o sea, el legitimado pasivo es quien retenga el bien de la herencia, bien sea porque me desconoce como heredero o porque se cree que el heredero es él. Bien, ¿quién está legitimado activamente? Pues tiene que ser el heredero, bien sea intestato o testamentario. ¿Okay? Lo único que debe probar es que él es el heredero. ¿Okay? Entonces, y luego la legitimación pasiva, por supuesto, que es quien me está disputando o quien tiene el bien. ¿Okay? Bien, ya tenemos la acción. Ok, listo, esa es toda la clase de hoy. Okay. La clase del jueves, porque voy a grabar una clase para el jueves, esta clase es pequeñita, vamos a discutir las preguntas que les voy a mandar en un documento Word que lo van a tener, y la presente vamos a discutir también lo que vimos aquí ahorita, porque voy a lanzar las clases, supuestamente va a ser por Zoom, y bueno, y ahí entonces es importante que ustedes estén presentes. Yo le voy a dar preguntar al delegado la hora en la que podemos estar juntos el día jueves, porque si yo grabo una clase del tiempo total del horario va a ser demasiado pesada, por celular no va a bajar, entonces la idea es grabar clases pequeñas que ustedes puedan escuchar. Este método para dar clase me parece conveniente porque la clase la pueden ver ustedes cuando ustedes quieran y la pueden escuchar las cantidades de veces que quieran. La del día jueves no podrá hacer así, pues porque el día jueves va a ser vía Zoom. ¿Okay? No va a ser clase así, y lo vamos a discutir un tema y leer algunos artículos. Deben tener el código en la mano. Ok, bueno, buenas noches, que estén bien, nos estamos viendo.